platicaremos qué ocurrió lo lamentable, que el INE prepara golpazo contra López Obrador. Por un lado, silencia las mañaneras y por otro lado, los del INE le van a dar el registro a Felipidrín Calderón con su México Libre, su partido chafa. Debo señalar también que el INE nunca fue consultado respecto a si contaba con las capacidades técnicas, materiales o con la disponibilidad de tiempo para asumir esta responsabilidad. Además, lamentablemente, la sentencia se emitió en un contexto sumamente complicado para el INE. Vaya descaro de Lencho Córdoba y de su club de Toby en el que se ha convertido el INE, pues a últimas fechas perdieron toda cordura y se declararon enemigos abiertos del presidente López Obrador, y todo porque esta semana está por confirmarle el registro al partido del comandante Borolas. El repunte en la popularidad del presidente tiene a todos los opositores completamente preocupados y están acudiendo a los métodos más turbios para inclinar la cancha a su favor, así que no sorprenden esas fechorías que están haciendo para silenciar a López Obrador. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Alerta Nacional. El INE mueve sus fichas para silenciar a López Obrador y dejarle el camino abierto al comandante Borolas. Necesitamos los mexicanos alzar la voz. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver en este interesante video cómo el INE se está convirtiendo, en vez de ser un árbitro imparcial, no, en un opositor más a López Obrador, haciéndole el juego, el caldo gordo al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano. ¿Pero por qué lo decimos? Valdría la pena analizar cómo están poniéndole piedritas en el camino a López Obrador, por un lado silenciándolo para que no pueda estar dando las conferencias mañaneras, informando a los mexicanos sobre los diferentes avances que tiene el gobierno, también sobre los diferentes retos y necesidades que tiene el país, y por otro lado dando de baja sus spots, y por otro lado oponiéndose a realizar la consulta para elegir al presidente de Morena, y por otro lado poniéndole todas las facilidades al partido México Libre. ¿Pero por qué lo decimos? Vamos a entrar en materia. Si les gusta el video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Menciona la nota. Acusa López Obrador de censura del INE por bajar spot, al acusar al Instituto Nacional Electoral INE de censura por vetar un spot en el que hace referencia al Papa Francisco y al Evangelio. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se presentará una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Decía López Obrador, se presentará queja porque el INE nos quita un mensaje en televisión en el que hablo del Papa Francisco, que además de ser líder religioso es jefe de Estado. Me llaman la atención porque hablo de los conservadores. No les gusta que llame a nuestros adversarios conservadores. Entonces, ¿cómo les voy a decir o cómo les voy a llamar? Porque no son liberales ni progresistas. Quieren censurarnos, afirmó López Obrador. Y vaya que tiene mucha razón, como también tiene razón en este otro punto medular, cuando defiende el derecho a la información de los mexicanos y de nuestros hermanos de Coahuila e Hidalgo. Decía AMLO, había manifestado que está en desacuerdo que el INE haya ordenado que no se transmitan sus conferencias matutinas en Coahuila e Hidalgo, estados en donde habrá elecciones, pues aseguró que en estas se difunde información, por lo que aseguró que presentará una queja ante el Tribunal Electoral. El Ejecutivo Federal, es decir, López Obrador, señaló que en sus conferencias matutinas en Palacio Nacional no hay propaganda y no se llama a votar por algún partido o candidato. No estoy de acuerdo porque esto no es propaganda, es información, y también ya presentamos nuestra queja sobre este tema. Si estuviese yo llamando a votar por un partido o candidato, pero aquí se toman y se tocan temas generales y se informa. Eso es un punto fundamental. Recordemos que López Obrador, durante el tiempo que ha llevado como presidente, jamás ha invitado o pedido que voten por algún candidato, y procesos electorales ya han ocurrido varios, que el de Puebla, que el de Baja California, varios han ocurrido, y López Obrador se ha mantenido institucional, diciendo incluso
que él es presidente de todos los mexicanos y no es miembro de un partido o parte de un grupo político, sea Morena o de los que sea, porque él dice yo represento a los mexicanos. Por otro lado, vamos a ver también esta otra nota en donde podemos ver cómo el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio al INE su tremendo toma la cachetón y con zarandeada incluida. Pues los del INE, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, pusieron el grito en el cielo porque no les consultaron sobre la consulta para efecto de elegir al presidente de Morena, pero dijo el tribunal, achis, los mariachis que usan chanclas y guaraches, pero pues los tribunales no pueden estar consultando a las partes como quieren o no el juicio, se debe de resolver conforme la ley, conforme la Constitución, y no los huevos no son al gusto, y por eso mencionaban, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo al INE que no puede preguntarle qué quiere o no sobre ciertas sentencias. Ayer consejeros del INE expresaron su molestia por la sentencia que hizo el tribunal, la cual ordenó al órgano electoral llevar a cabo la elección de Morena para renovar su dirigencia nacional. Eso fue lo que publicaron los del tribunal. Ellos refrendaron que sus sentencias están apegadas a la ley y a la Constitución. Asimismo, este órgano jurisdiccional no puede preguntar al INE qué quiere y qué no quiere hacer, ni cómo debe resolver los asuntos presentados ante esta instancia. El máximo tribunal en materia electoral confía en las instituciones del Estado como el INE, que sabrá hacer su trabajo con esmero y apego a sus obligaciones y que enfrentará de manera profesional los retos que la democracia presenten. Por otro lado, López Obrador le advirtió al INE que debe de encontrar recursos para hacer la consulta sobre los expresidentes, porque han pegado el grito en el cielo en donde decían que se iban a necesitar los mismos recursos, el mismo dinero, que iban a necesitar más personas que porque estaba un proceso uno al otro. ¡Ah, caramba! Pero se llevan una millonada que está plagada de muchas irregularidades, en las cuales Lorenzo Córdoba simplemente se hace loco, el que se le pierden los vehículos, cosas incomprensibles. López Obrador les decía, a ver, no, mi rey, debe de ajustarse el cinturón, no se haga que la Virgen le habla. Dijo el presidente López Obrador que se vayan preparando, porque sí se va a hacer esta consulta para enjuiciar a los expresidentes. En la conferencia, el mandatario volvió a mandar señales de altas probabilidades que tiene esta consulta para efectuarse. Explicó que ya hay iniciativas ciudadanas para reunir firmas, que es el primer paso, y aunque reconoció que no será fácil, insistió que aún están las posibilidades de ser solicitado vía legislativa o vía por el propio Poder Ejecutivo, es decir, por el propio presidente de la República. Para el presidente López Obrador, estas complicaciones se deben de resolver apretándose el cinturón en las complicaciones que pone el INE. Además señaló, y si no les gusta a ellos, ¿por qué no están de acuerdo por alguna razón? Pues no son los indicados para opinar, sino los jueces, el árbitro. Eso así como lo escuchan. Y todo esto, familia Nopal Times, estamos en la antesala de algo peligroso, de algo lamentable, de algo que en lo particular me parece que sería injusto y una canallada, una traición, que el INE apoye el registro de México Libre, porque ya se han detectado muchas irregularidades, tanto en sus finanzas, pero también en sus firmas. Ya los antecedentes de delincuente de Felipe Calderón son más que suficientes, así que darle un partido el presupuesto público en charola de plata no se lo merece y no debe de recibirlo. Por otro lado, nos llama la atención cómo Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho algo que nos parece preocupante, como ha señalado que no van a acompañar la consulta para juzgar a Peña y a Salinas de Gortari. Esto supuestamente que porque la justicia no se debe de tomar en cuenta a los ciudadanos, pero el propio Poder Judicial, como lo menciona esta nota, pues ojo, están siendo propuestos por el presidente que es votado por la misma ciudadanía y son aprobados por el Senado, que también representan a los diversos estados, a la ciudadanía de los estados. Entonces, que no nos salga con que a Chuchita la bolsearon, lo cual nos deja a pensar que podría tener otros intereses. Pero ¿por qué lo decimos? Aquí lo menciona la nota. Arturo Saldívar no estuvo en el informe de gobierno de López Obrador. El presidente de la Suprema Corte se excusó sin mayores motivos y luego también dejó el lugar vacío
el fiscal general Alejandro Gertz Manero, un desaire muy calculado en las cabezas del Poder Judicial que el mandatario trató de utilizar en su favor al decir que la justicia es independiente del Ejecutivo. Hay una tensión subterránea desde que hace algunos días Saldívar le dijo a AMLO que la consulta para juzgar a los expresidentes no será avalada por la Corte. Según dicen fuentes de Palacio Nacional, Saldívar explicó que los presidentes tienen fuero constitucional y que solo están expuestos ante delitos probados de traición a la patria. Con estos límites, Saldívar demuestra que al interior de la Corte ya se conoce. El ministro tiene una trayectoria que va más allá de los tribunales y que toca otras instancias de la vida pública, un camino que pretende proteger y que tiene su base en la Corte. Para Saldívar, el máximo tribunal no es el fin, sino el principio. Es donde nos queda esta duda razonable, hasta dónde alcanzarán estos intereses que parecieran que son más importantes que los intereses de la ciudadanía, el hecho de que se haga justicia. Por lo tanto, nos parece sumamente irónico que se hagan llamar la Suprema Corte de Justicia cuando pues no aplica o no pareciera o es lo más lejano en este caso. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo este tema, mi querida familia Nopal Times? ¿Cómo creen que deberíamos de interpretar este desaire del ministro presidente Arturo Saldívar? Y por otro lado, ¿cómo ven este afuera máscaras, este descaramiento que ha tenido tanto el INE por medio de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pechirruelo. No se olviden de participar. Si les gustó este video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Gracias y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos qué salen los lujos, salen los exorbitantes excesos que ha tenido el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, los cuales no soportan una auditoría. Veremos cómo este bribón andaba muy valientito cuando visitó López Obrador su estado. Sin embargo, lo que no sabía es que los mexicanos, que la justicia ya lo trae entre ceja y ceja. Yo le dedico cerca de unos 20 minutos diarios